Entonces vamos a empezar con consideraciones básicas acerca de los fármacos opioides y les vuelvo a repetir, si genera alguna duda, no la dejen para el final, interrumpen, ¿sí? Y me preguntan. Vamos a aplicar los conceptos que ya vimos sobre farmacocinética y farmacodinamia, cómo se absorben, cómo se metabolizan, cómo se excretan y cuáles son las vías que disponemos para la utilización de estos fármacos. Los opiáceos u opioides, ya vamos a ver la diferencia, se conocen desde hace muchísimo tiempo y se extraen de esta planta, esta flor, ¿sí? En realidad se extrae del bulbo de la flor, de esta savia lechosa, se la deseca y a partir de ahí se extraen lo que llamaron opioides, ¿sí? En 1806, el químico alemán, Friedrich Sertuner, ¿sí? Es el que lo aisló por primera vez. Y esta flor es la que nosotros conocemos como amapola, ¿sí? Le llamaban antiguamente la adormidera, por razones obvias. Actualmente, ¿sí? La morfina, desde el punto de vista químico, prácticamente no se ha modificado, pero sí hemos hecho derivados sintéticos de la morfina, a los cuales llamamos opiáceos. Es decir, a ver, los opioides, ¿sí? Se refiere a cualquier sustancia que se extrae de la planta. Y opiáceo a cualquier sustancia que interactúa con el receptor mu, delta o kappa, sea sintético o sea natural. Entonces, el término opioide u opiáceo se utiliza a veces indistintamente, pero uno implica que es natural y el otro implica que es sintético. La verdad es que lo usamos prácticamente como sinónimos, aunque no sería del todo correcto. Para saber cómo usarlos, nos tenemos que guiar por la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud. Y aquí quiero dejar una cuestión muy clara. En el primer escalón, donde están los dolores leves, ¿sí? Básicamente están los analgésicos antiinflamatorios, el paracetamol y cualquier tipo de adyuvante en dolor. Adyuvante puede ser un corticoide, puede ser una terapia no farmacológica como terapia física con calor o con frío, ¿sí? Pero básicamente son los antiinflamatorios y el paracetamol. Dijimos que el problema de estos fármacos es que tienen un techo analgésico y por encima de ese techo no hay más poder analgésico. En el segundo y el tercer escalón, ¿sí? Si bien puedo seguir usando analgésicos antiinflamatorios, paracetamol y adyuvantes, empiezan a aparecer los opioides, ¿sí? Los de bajo techo o opioides débiles y los de alto techo o opioides fuertes. Una cosa que debe quedar claro es que esto no es una escalera, ¿sí? De ascenso o descenso, sino que me sitúo en el escalón que corresponde al dolor de mi paciente. Si mi paciente viene con un dolor moderado, de inicio voy a usar opioides de bajo techo. O si viene con un dolor intenso, de inicio voy a usar opioides de alto techo. No voy a esperar una escalada, porque empezar con antiinflamatorios, no obtener resultado, continuar con opioides leves, no obtener resultado y pasar a los opioides fuertes, todo esto significa que mi paciente va a tener sufrimiento. Entonces, empiezo con los fármacos que corresponden al escalón donde se encuentra mi paciente. Habíamos hablado, ¿sí? Que dentro de la farmacodinamia hay un receptor y ese receptor tiene un ligando. El ligando en este caso va a ser el opioide y los receptores que tenemos para que el opioide se una son varios, mu, kappa, delta y orphan. El receptor mu, ¿sí? Genera analgesia sobre todo supraespinal. Básicamente, ¿sí? Se encuentra en la corteza cerebral y en la sustancia gris periaqueductal, por encima de la médula, por eso se llama supraespinal. Muy, muy relacionado con la analgesia. El receptor kappa, ¿sí? Si bien genera analgesia o la estimulación del receptor kappa, genera más algo de sedación, miosis, hace que la pupila se torne pequeña, y disforia. Esto es lo que hace que la administración de opioides haga que el paciente se sienta bien.
¿sí? Esa sensación que tienen de que aparte de que les calmó el dolor, se sienten bien. Eso es actividad kappa. Y la actividad delta, ¿sí? Puede dar euforia, puede dar incluso intranquilidad y altera el comportamiento afectivo. Puede generar falta de afectividad o falta de emoción o falta de respuesta a algunas situaciones. Por eso es que el paciente, aparte de calmar el dolor, se siente mejor y el dolor le importa menos. Entonces tiene una actividad muy importante en términos de analgesia. Todos estos receptores se encuentran en el sistema nervioso. Por eso, a los opioides les llamamos analgésicos centrales, porque independientemente de la causa que genere el dolor, ¿sí? Actúan a nivel de la transmisión y modulación del dolor. Y a los antiinflamatorios les llamamos analgésicos periféricos, porque generaban antiinflamación y eso terminaba calmando el dolor. Ahora ya sabemos que no es así. Los AINES, como vimos en la clase pasada, tienen actividad central y periférica. Y los opioides tienen actividad central, como les estoy comentando ahora, pero estos receptores orphan, ¿sí? Aparecen en los tejidos periféricos solo si los tejidos se ven bajo actividad inflamatoria. Entonces los opioides también tienen una acción periférica dependiendo de estos receptores orphan, ¿sí? Que aparecen, normalmente no están, aparecen siempre y cuando el tejido esté dañado. Y es por eso que podemos aplicar morfina, por ejemplo, en gel o en spray. Sin que se absorba, generan analgesia en la zona dañada. Por ahora, y solo para hacer fácil su comprensión, vamos a ocuparnos de estos dos receptores, el mu y el kappa, que son los que tienen más poder analgésico. ¿Cómo se distribuyen? En la parte mesolímbica, y eso tiene que ver con la respuesta afectiva y de recompensa, me siento bien, y esto es una de las razones por las cuales pueden generar adicción. En el núcleo accumbens, que genera indiferencia, eso es lo que les comentaba recién, me duele pero no me importa, ¿sí? Alteran la transmisión dolorosa en el cerebro, modulan a nivel del ganglio, de la raíz dorsal de la médula espinal, básicamente limitan la secreción de neurotransmisores dolorosos, así calman el dolor. Evitan, ¿sí? Que el glutamato y la sustancia P, que son neurotransmisores relacionados con dolor, se vuelquen hacia la sinapsis. En la vía nigroestrial, ¿sí? También, ¿sí? Hay receptores, por lo tanto puede verse alterada la motricidad fina en el hipocampo, relacionado con la afectividad y la memoria también. Por eso el uso de opioides puede generar algo de trastornos de memoria. En la amígdala, ¿sí? Puede disminuir el nivel de agresión y disminuir el deseo sexual. En el hipotálamo dan anorexia, ¿sí? En el músculo liso del estómago y el intestino, por lo tanto, constipan, ¿sí? Y en los tejidos inflamados, como habíamos dicho recién. Entonces, básicamente, la acción que tienen es muchísima. Los mecanismos supraespinales, por encima de la médula, dependen de los receptores que se encuentran en la sustancia gris pericoeductal y en la formación reticular, ¿sí? Y estos están mediados básicamente o modulan, ¿sí? El ascenso del impulso doloroso a través de evitar que se secrete sustancia P y glutamato. Y en las áreas mesolímbicas, sobre todo ligadas con la afectividad y la indiferencia, ya algo explicamos. Y al nivel espinal, justo en el segmento donde, o la metámera comprometida donde va a ingresar el nervio que lleva el impulso doloroso, ¿sí? No solo limitan, ¿sí? La acción de la sustancia P, sino que secretan, ¿sí? Sustancias GABAérgicas, que son neurotransmisores analgésicos, dimorfinas, encefalinas y otras sustancias, ¿sí? Que van a generar disminución del dolor. Y así interactúa el opioide con su receptor. Aquí está graficado en verde el opioide, va a interactuar con el receptor mu, va a desencadenar una respuesta intracelular que va a producir entrada de calcio y esto va a disminuir la liberación de neurotransmisores que generan dolor. Cualquier opioide genera lo mismo. Hay varios opioides endógenos propios de nuestros cuerpos, las endorfinas, las encefalinas y las dimorfinas,
¿sí? Y todos estos tienen predominancia por algún receptor. Las endorfinas por el mu, las encefalinas por el delta y las dimorfinas por el kappa. Si buscan algún libro de farmacología un poco viejito, van a ver que hay un cuarto receptor que se llama epsilon. Ya sabemos que el receptor epsilon no es un receptor opioide, ¿sí? La activación del receptor mu va a generar mucha analgesia supraespinal a nivel del cerebro, pero también analgesia a nivel del segmento medular, algo de euforia, puede generar depresión respiratoria, mucha constipación. La activación delta es esa euforizante, ¿sí? Altera el comportamiento afectivo, no me interesa, no me importa, da indiferencia. Y la activación kappa es la que da un poquito de sedación, miosis, la disforia, me siento muy bien, ¿sí? Y también tiene relación con el dolor visceral. Las vísceras tienen más receptores kappa que cualquier otro órgano, ¿sí?, del cuerpo, las vísceras abdominales. Por otro lado, también sabemos que las mujeres tienen casi un 50% más de receptores kappa que los hombres, aunque esto no se ha relacionado, ¿sí?, desde el punto de vista químico, es decir, desde el punto de vista clínico. Es decir, le hemos dado opioides que tienen más actividad kappa a hombres y a mujeres y la respuesta es la misma. Así funciona. Aquí tengo el receptor que tiene esta forma. De un lado es como cuadradito y del otro lado es como un triángulo. Y la morfina tiene la forma para encastrar perfectamente en el receptor. Cuando se unen, ligando y receptor, desencadenan esta respuesta que limita la cantidad de neurotransmisores relacionados con dolor. Este paciente que active el receptor mu y active el receptor kappa va a tener analgesia, sedación, miosis, constipación, trastornos, alteraciones del ánimo, ¿sí? Va a tener todo el efecto opioide. ¿Qué es el efecto antagonista? Hay un antídoto para los opioides que es un antagonista competitivo opioide. Es decir, si mi paciente está tomando morfina, tiene los receptores muy kappa ocupados. Este paciente podrá tener una adecuada analgesia. Si mi paciente por error tomó una dosis equivocada o una dosis mayor a la que le correspondía, la sedación va a ser muy profunda, incluso puede haber depresión respiratoria y en ese momento yo puedo usar un opioide que tiene efecto antagonista, desplaza la morfina, ocupa el receptor, pero si ustedes ven, no lo activa, no encastra perfecto, ¿sí? Desplaza tu... Este paciente se va a despertar inmediatamente, voy a antagonizar todos los efectos opioides, no va a tener somnolencia, no va a tener miosis, ¿sí? No va a tener depresión respiratoria, pero tampoco va a tener analgesia. Uno tiene que tener en cuenta que cuando usa un antagonista, antagoniza todos los efectos. Entonces este paciente sí se va a despertar, sí va a respirar mejor, pero va a gritar de dolor. Y no le voy a poder poner más opioides porque sus receptores están ocupados con un antagonista. Entonces habrá que elegir bien en qué circunstancias se usa este antagonista. Hay algunas circunstancias o hay algunos opioides que funcionan como agonista y antagonista. ¿Y cómo es esto que tiene las dos cosas en el mismo fármaco? Bueno, pueden acoplarse a ambos receptores, pero uno lo activan y al otro no. Al otro solo lo ocupan. Entonces, si tengo un paciente que está tomando morfina, ¿sí?, tiene sus receptores ocupados. Entonces viene con control del dolor, viene con todos los efectos opioides. Si este señor, supongamos, se quedó sin morfina y acude a una guardia para que le den una dosis analgésica para al día siguiente poder comprar de nuevo la morfina. Y en la guardia, lo único que tienen es nalbufina. Ustedes quizás la conocen por su nombre comercial, nuvaína. La nuvaína es un opioide agonista-antagonista. Hace esto. Mi paciente está con morfina y fue a pedir una dosis extra para poder dormir a la noche y al día siguiente comprar la morfina que se le acabó. Y como lo único que hay en la guardia es nuvaína, le dan la nuvaína y la nuvaína hace esto.
desplaza la morfina del receptor y activa el receptor kappa. Mi paciente tiene disforia, ¿sí? Se siente bien, se siente agitado, pero ocupa y no activa el receptor mu, lo antagoniza. ¿Eso qué significa? Crisis de dolor. Desplacé la morfina del receptor mu, que es el más analgésico de todos, y mi paciente va a hacer abstinencia, que significa taquicardia, hipertensión, crisis dolorosa. Es como ponerle, parecido a ponerle naloxona. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el uso de nalbufina. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud lo declaró un opioide, ¿sí?, no recomendable por este efecto antagonista que tiene. Y hay algunos receptores, algunos opioides, que funcionan como agonismo parcial, es decir, la bupremorfina. Ingresa, pero solo tiene actividad mu. Bueno, genial, porque lo único que me genera es analgesia, no es disforizante, no es, bueno, es buenísimo, me genera analgesia. Y si la analgesia no me alcanza y quiero darle una dosis extra de opioide, por ejemplo, quiero darle un poco de morfina y cuando lo quiera poner, ¿sí?, o cuando le quiera poner morfina, la morfina no va a lograr desplazar la bupremorfina y por lo tanto, si uso bupremorfina, estoy condenado a usar bupremorfina. Entonces habrá que elegir bien los opioides que queremos usar. En base a esto, o a estas características, podemos clasificarlos en agonistas puros, solamente interactúan con el receptor y lo estimulan. Podrán ser débil, como la codeína y el propoxifeno, de transición o intermedios, como el tramadol, o potentes, morfina, oxicodona, metadona, fentanilo y muchos más. Yo les había dicho de alto techo y de bajo techo, es lo mismo. Si el tramador se lo considera como de transición, a dosis bajas se parece más a los débiles, a dosis altas se parece más a los potentes. Y después tenemos los agonistas parciales, ocupan solo un receptor, la bupremorfina. Agonistas antagonistas, ocupan ambos, pero uno lo estimulan y al otro no, como la nalbufina o nubaína y la pentazocina. Pentazocina no hay en Argentina. Y los antagonistas puros, naloxona y naltrexona. Naltrexona tenemos, aquí se usa, pero actualmente se usa más para el tratamiento de la adicción, ¿sí? Y la naloxona lo usamos como antídoto, ¿sí?, para aquellos pacientes que tienen algún efecto adverso grave a los opioides. Actualmente, la nalbufina es altamente no recomendable. Un poco más de lo mismo, opioides débiles y opioides fuertes. Estos opioides quizás los han escuchado nombrar. Meperidina, el nombre comercial más conocido es Demerol, nalbufina o nubaína y propoxifeno o clozirol. Son los nombres comerciales más conocidos. Estos tres, lo que dice la Organización Mundial de la Salud es no los use, porque la meperidina da convulsiones. La nalbufina tiene efecto antagonista y el propoxifeno da convulsiones y da insuficiencia cardíaca. Si tenemos metadona, fentanilo, morfina, oxicodona, tramadol, codeína, hidromorfona, si tenemos todos esos opioides, ¿por qué usar tres que dan problema? Entonces, también es muy claro cuando dice no aconsejable, se refiere a si tengo opción, usar otros. Si no tengo opción, los podré usar con los cuidados correspondientes, ¿sí? Con respecto a la nalbufina, les quiero aclarar una cosa. En todo el mundo existen los pacientes adictos a morfina o morfinómanos. En Tucumán hay nubainómanos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hay nubainómanos y no morfinómanos? Bueno, esto es culpa nuestra. En Tucumán, la comunidad médica aprendió a usar nalbufina. Tanto es así que casi ni lo consideran un opioide. Lo usan sin ningún tipo de cuidado. Y cuando le decimos, ¿por qué no lo cambias y usas morfina? Te dicen, no, morfina no, pero nubaína sí. Entonces es una cosa que tiene una poca explicación desde la lógica y se lo usa de una forma inadecuada por la que generamos pacientes dependientes. Entonces, si hay dependientes de nubaína y no de morfina, es porque hay un mal uso específicamente de ese fármaco que la comunidad médica
aprendió a usar y le perdió, no les digo el miedo, pero le perdió las consideraciones básicas para su uso. Ya habíamos hablado de receptores Mu, sobre todo en sustancia gris periacueductal, receptores kappa a nivel de la formación reticular activadora ascendente. ¿Sí? En el asta posterior, donde ingresa el impulso doloroso, están los 3 receptores que van a modular o evitar la liberación de sustancia P relacionado con la calcitonina, ¿sí? Y todo esto son neurotransmisores de dolor, y si evito su secreción, evito el impulso doloroso. Y en los tejidos periféricos ya hablamos que están estos receptores órfan o huérfanos. Aquí tienen un nervio, un tejido periférico dañado, aquí tienen un mastocito, el mastocito sale, ¿sí? Se pega al tejido periférico, a través de citoquinas activa la liberación de opioides endógenos, ¿sí? Y estos opioides endógenos se expresan o expresan, ¿sí? En estos receptores órfan, que es donde se van a interactuar, evitando la progresión del estímulo doloroso. Por otro lado, el sistema opioide está íntimamente relacionado con el sistema cannabinoide, ¿sí? Es decir, la activación de estos opioides también activa el sistema cannabinoide, por lo tanto genera una cascada analgésica muy importante en forma local. La acción sobre los tejidos y sistemas. En el sistema nervioso central, los opioides dan analgesia, pero también euforia, sedación y eventualmente adicción. A nivel del hipotálamo, disminuyen la cantidad de hormonas sexuales. Y a nivel del bulbo y la protuberancia, pueden generar miosis, depresión respiratoria y vómitos. Por supuesto, analgesia. En el músculo liso, ¿sí?, de todo el tubo digestivo, aumentan la presión en la luz del tubo digestivo, disminuyen la motilidad y el peristaltismo, por lo tanto constipan tremendamente. Y a nivel del tracto urinario, lo mismo, por lo tanto pueden generar retención urinaria o globo vesical. Y todos los opioides son inotrópicos negativos, pueden disminuir la fuerza de contractibilidad del músculo cardíaco. Bien. Liberan histaminas, no todos, algunos de ellos, por lo que pueden dar prurito, y si tengo un paciente asmático, la liberación de histamina le puede generar una crisis asmática. Hasta aquí vimos todas las características de cómo interactúa con el receptor. Una vez que interactuó con el receptor, se distribuyó y generó su acción, los opioides van a transformarse para lograr ser eliminados. Sufren 2 tipos de transformación, una muy importante y una menos importante. La muy importante se llama transformación mayor, ¿sí? Y es por glucuronización la más importante, generando 2 metabolitos, la morfina 3 glucurónico y la morfina 6 glucurónico. Menos por deaquilación y menos por hidrólisis. Hidrólisis solo un opioide, que es el remifentanilo, que ya lo vamos a nombrar. Y la desmetilación es poca cosa. Entonces, a ver, 10% de la morfina no se metaboliza, se elimina como morfina. Pero miren, 55% pasa a morfina 3, 10% pasa a morfina 6 y un 25% por estas otras vías que yo le decía que eran menos importantes. Pero la morfina 3 es un metabolito muy importante. Con respecto a la excreción renal, todos los opioides se eliminan por riñón, salvo la metadona y el fentanilo. Por lo tanto, si tengo un paciente con alteración renal, metadona, fentanilo, eventualmente remifentanilo, son opciones, ¿sí?, para estos pacientes, porque tienen eliminación básicamente hepática o biliar. Esta enzima, difícil de nombrar, CYP2D6, forma parte del citocromo P450. Si ustedes recuerdan, previamente habíamos hablado que el citocromo P450 está en el hígado y es un conjunto de enzimas que metabolizan gran parte de los fármacos. Esta enzima es la encargada de metabolizar los opioides. Tenemos un problema aquí. Hay 10% de la población, esto es una cuestión genética y racial, de la población blanca, en los cuales esta enzima no es activa. Por lo tanto, si yo te doy opioides que deben biotransformarse para cumplir su efecto, básicamente el opioide no va a tener efecto.
Nos pasa, por ejemplo, con la codeína. Yo te doy codeína, que es una prodroga, tiene que pasar por el hígado, transformarse en morfina. Si tu enzima no funciona o no la tienes, te voy a dar codeína y no va a generar ningún efecto. Hay otros 10% que esta enzima es hiperactiva. Por lo tanto, si te doy, voy a generar demasiado efecto. Entonces, ¿sí? Siempre empezar con dosis bajas, ir subiendo de a poco y saber que si no obtengo resultado, ¿sí? Puede ser que esta enzima no funcione y deberé dar un opioide, ¿sí? Que no sea una prodroga, sino que ingrese como opioide directamente activo. Entonces, esta enzima va a generar la morfina 6, que tiene más potencia que la propia morfina, pero no más, muchísimo más, casi 200 veces más potente que la propia morfina que estamos dando. Y la morfina 3, que es totalmente neurotóxica, genera múltiples toxicidades a nivel del sistema nervioso central. Entonces, cuando mi paciente tenga neurotoxicidad por opioides, tengo que pensar en que hay acumulación de este metabolito. Algunos mitos que hay sobre los opioides que quiero que ustedes me ayuden a derribar. Cuando prescribimos un opioide, muchas veces el paciente, su familia o nuestros propios colegas van a decir algunas de estas cosas que ustedes seguramente han escuchado. Morfina no es sinónimo de muerte inminente, eso se usa para los pacientes agónicos, lo escuché muchísimas veces. La morfina acelera la muerte, es adictiva, no la usen. Una vez que se inicia, no se puede salir, no hay chance. Es sinónimo de cáncer, está vinculado, solo se usa en pacientes con dolor asociado a cáncer. Es un medicamento totalmente tóxico. Si voy a recetar un opioide, prefiero que sea uno débil y no uno fuerte. La morfina solo puede usarse en dolor crónico y solo puede usarse en dolor asociado a cáncer. A ver, todo esto son mitos, nada de esto es cierto. Se usa en dolor agudo, se usa en dolor crónico, se usa en dolor oncológico, se usa en dolor no oncológico, se usa por periodos breves, por periodos prolongados y bajo estricto control o bajo control y seguimiento, menos del 1% va a generar algún tipo de adicción. O sea que es más fácil que usar que las benzodiazepinas, ¿sí? Que el midazolam, que el clonazepam, ¿sí? Entonces, por supuesto, necesita un seguimiento adecuado. Entonces ahora vamos a conocer tips, así, sobre los principales opioides. Y yo después les voy a decir, no hace falta que los recuerden a todos, ¿sí? Pero yo les voy a decir después cuáles son los más importantes que tienen que recordar. Morfina, claramente, ¿sí? Es nuestro opioide patrón. La Organización Mundial de la Salud lo considera un medicamento esencial, no solo por su efectividad, sino porque es barato, muy barato, ¿sí? Es agonista mu, ya lo dijimos, ¿sí? Esto es importante. Se absorbe el 30% por vía oral. Es decir, se absorbe rápido. En términos de velocidad, la biodisponibilidad es buena. En términos de cantidad, no. Es decir, yo te doy una solución de morfina o morfina en jarabe. Rápidamente voy a tener morfina en plasma, pero solamente el 30% de la dosis que te di. De ahí que si yo te estoy dando morfina por vía endovenosa, donde no hay que absorberse, porque la estoy dando directo en la vena, y la quiero pasar a vía oral, tendré, ¿sí?, que darte una dosis por vía oral 3 veces por encima de la dosis que te estoy dando endovenosa. Y al revés, si te estoy dando oral, tendré que darte una dosis endovenosa 3 veces menor. Su efecto dura solo 4 horas y este es un problema, ¿sí? Le tengo que decir a un paciente que habitualmente viene con muchos fármacos que tiene que tomar morfina cada 4 horas. Hay preparados de liberación prolongada, pero son muy caros. Estos dos son los metabolitos activos, la morfina 6, que dijimos que es muy potente, genera analgesia, y la morfina 3, que no tiene actividad analgésica, pero es neurotóxica, ¿sí? Una dosis estándar de inicio para un adulto normal es 5 miligramos cada 4 horas.
es el opioide de referencia y a partir de la morfina calculamos todas las dosis de opioides. Siempre para cambiar un opioide lo pasamos a su dosis a morfina y desde allí calculamos. A ver, contraindicaciones absolutas, que sea alérgico o que tenga un asma porque se acuerdan que libera histamina o que ya tenga depresión respiratoria, me va a deprimir más. O que sea un EPOC con una hipercamia muy severa o que tenga una parálisis intestinal. Bueno, todo esto son efectos adversos de la morfina. Si yo ya los tengo presentes, y no te puedo dar morfina, ¿sí? Y contraindicaciones relativas, potencial abuso. Entonces, si tengo un paciente adulto con una enfermedad oncológica o con un dolor intolerable, lo voy a usar sin ningún tipo de problema. Pero si tengo un paciente, ¿sí?, que aparte consume cocaína, que aparte abusa del alcohol, y lo más probable es que tenga un perfil adictivo, que no importa que le deba abusar, a ese paciente no le voy a dar morfina. Entonces uno tendrá que hacer lo que llamamos un pretest y evaluar potencial abuso y decidir si dar o no dar opioides. Tramadol. Este era un opioide de bajo techo, un opioide débil, un opioide suave, que dijimos que más bien lo llamamos de transición, está en el medio en realidad. Tiene un mecanismo dual y este mecanismo lo vamos a terminar de entender cuando veamos sistema nervioso. Por ahora, sepan que tiene un efecto opioide, es decir, mu y kappa, bien, también delta, pero aparte inhibe la recaptación de serotonina y noradrenalina. Cuando ustedes escuchen este término, inhibe la recaptación, implica, imaginen una neurona, la sinapsis y la neurona postsináptica. La neurona presináptica, ¿sí?, elimina el neurotransmisor hacia la sinapsis, genera una respuesta en la neurona postsináptica y se transmite el impulso. Ese neurotransmisor, ¿sí?, parte sirve para continuar el impulso, pero parte vuelve a la presinapsis para ser reutilizado. Eso es recaptación del neurotransmisor. Si yo inhibo la recaptación, no dejo que el neurotransmisor vuelva, hay más cantidad de neurotransmisor en la sinapsis. Por lo tanto, el efecto que estoy logrando se va a ver exacerbado. Entonces, la noradrenalina y la serotonina son neurotransmisores analgésicos. La inhibición de la recaptación de neurotransmisores analgésicos genera más neurotransmisor analgésico en la sinapsis. Por lo tanto, más analgesia. La noradrenalina aparte está relacionado con el estado de ánimo y la serotonina con la capacidad o la calidad del sueño. Así que el tramadol, genial. Analgesia por todos lados. Efecto mu, efecto kappa, efecto delta, efecto noradrenérgico, efecto serotoninérgico. La verdad que desde ese punto de vista es un analgésico genial. Es 10 veces menos potente que la morfina. ¿Sí? Es un analgésico suave o de transición. Y sí tiene un problema. No puedo dar más de 400 miligramos al día, da mucho temblor y puede generar o baja el umbral para convulsiones. No puedo darlo en pacientes que hayan tenido neurotrauma, que sean epilépticos o que tengan algún problema neurológico. Esas son cosas que tengo que tener en cuenta. Desde el punto de vista comercial, el tramadol nos plantea un problema. Yo les voy a contar y estoy seguro que estos nombres ustedes los conocen. Tramaclocidol, lo deben haber escuchado nombrar. El tramaclocidol, que viene en gotas, ¿sí?, 1 mililitro son 24 gotas y en 24 gotas hay 100 miligramos de fármaco. Bueno, la gota estándar, ¿sí?, 20 gotas de 1 mililitro. En el gotero de tramaclocidol son 24. Ahí empezamos mal, porque salimos de lo que es una gota estándar. El calmador sí tiene un gotero estándar. 1 mililitro son 20 gotas, pero en esas gotas hay 50 miligramos, la mitad que esto. El Clock es otra marca de tramadol. 1 mililitro tiene 30 gotas, ya hicimos cualquier cosa. Y en esas 30 gotas hay 50 miligramos. O sea que el tramaclocidol es muy concentrado. Este es menos concentrado y este es mucho menos concentrado. Novigan, 1 mililitro son 40 gotas. Y en esas 40 gotas hay 100 miligramos. El Tramal, 1 mililitro son 40 gotas también y 100 miligramos. Y el Ultra Calmans, 1 mililitro son 28 gotas y ahí 50.4 miligramos. Entonces, calmador, Tramal, Novigan son más o menos equivalentes en concentración. En cada gota más o menos hay 2 miligramos.
Ultra Calmans, un poquito menos, 1.8 miligramos por gota. Tramaclocidol, ¿sí? Cada gota tiene 4 miligramos, ¿sí? El Cloc, ¿sí? Es el que menor concentración tiene, una gota 1.6 miligramos. O sea que hay que tener mucho cuidado con esto. Yo, por ejemplo, de estos elegí una marca y doy siempre la misma marca. Y le explico a mi paciente, si en la farmacia le venden otro, avíseme cuál, porque le voy a decir cómo tomarlo, porque no es una gota de uno igual a una gota de otro. Y las gotas las usamos mucho porque nos permite elevar o disminuir la dosis según la demanda o la necesidad. Diferente al comprimido, que muchos de estos vienen en cápsulas y no se pueden partir, y los que vienen en comprimido se pueden partir en la mitad, pero no más. Entonces, los opioides, la gran mayoría lo usamos en formulación de solución, de gotas o de jarabe, porque así podemos aumentar o disminuir la dosis a lo que sea necesario. Codeína, también lo deben haber escuchado nombrar. Tiene poca afinidad mu, es básicamente un opioide capa, se transforma en morfina en el P450 por la enzima ESO, esa enzima con un nombre extraño que hemos hablado, que el 10% de la población no la tiene activa. Bien, y también se da cada 4 horas y es 10 veces menos potente que la morfina. El dextropropoxifeno en muchos países se ha eliminado del mercado, es uno de los fármacos del cual el personal de salud más realiza abuso. Es un agonista mu, bien, y tiene algo de antagonismo NMDA. El receptor NMDA es N-metildeaspartato, es un receptor ligado al dolor. Recibe glutamato, deja pasar el glutamato y por lo tanto transmite el impulso doloroso. Si yo lo antagonizo, lo tapo, evito el paso del impulso doloroso. Entonces, desde este punto de funcionamiento, no solo tiene efecto opioide, sino que tiene efecto analgésico porque es anti-NMDA. Sería genial. Pero tiene un metabolito que se llama norpropoxifeno, que es neurotóxico, da convulsiones. Y por encima de 600 miligramos día puede dar falla cardíaca. Entonces, sumado a que hay gran abuso de este fármaco. Entonces, la Agencia Europea de Medicamentos en el 2009 recomienda suspender la comercialización. En Europa está prohibido, en Estados Unidos está prohibido, directamente no lo usan. Hay varios comunicados, ¿sí? Donde en muchos países se ha suspendido, esto en España, desde el año 2008-2009, no se usa más directamente, ¿sí? Aquí lo seguimos usando, ¿sí? Pero no solo es un opioide no recomendable por el efecto sobre el sistema nervioso y sobre el corazón, sino que tiene alta asociación con abuso del personal de salud. Metadona, mi opioide favorito. ¿Por qué? Tiene actividad opioide, es muy delta, genial. Pero aparte, inhibe el NMDA, ese receptor que dijimos que está íntimamente relacionado con el dolor. Y aparte, recapta noradrenalina y serotonina, que también son neurotransmisores analgésicos, y por lo tanto aumenta la cantidad de serotonina y noradrenalina en la sinapsis. Entonces tiene 3 mecanismos analgésicos. La verdad que genial. Se metaboliza en el hígado, pero los metabolitos que genera no son activos. Entonces, desde ese punto de vista no me genera problemas. Y se elimina tanto por bilis y poco por riñón. Lo puedo usar en falla renal. Tiene una vida media larga. Eso puede ser un pro o un contra. Es decir, yo se lo puedo dar al paciente 1 o 2 veces al día y su efecto puede durar hasta 50 horas. Entonces, evito que mi paciente tenga que tomar muchas veces al día. Eso es buenísimo. Pero si mi paciente tiene un efecto adverso, le va a durar mucho más tiempo. Entonces, tendré que tener cuidado. Tiene un volumen de distribución muy amplio. Y se acuerdan que cuando hablamos de volumen de distribución, implica que se podría estar en diferentes compartimentos. Este se pega a la grasa. Entonces, si tengo un paciente gordito, yo sé que le voy a dar metadona, parte va a estar en la sangre, parte en la grasa. Solo hace efecto el que está en la sangre. Entonces el paciente me dice, no me calma. Tengo que subir las dosis y recién al 5.º día se estabiliza. El tejido graso se satura y toda la metadona que le doy pasa a la sangre. Pero tardó 5 días en hacer efecto, ¿sí?
Y si mi paciente baja de peso violentamente, y se puede intoxicar. Pero si mi paciente se olvida de tomar una dosis, no importa, va a sacar de su reserva grasa y no va a sentir ninguna molestia. Entonces, es un opioide que hay que saber usarlo, ¿sí? Me gusta mucho porque tiene un triple efecto analgésico y me gusta mucho porque es el opioide más barato de todos. De todos, este es el más barato. Entonces, lo usamos muchísimo, muchísimo. Tiene efecto antineurítico, se usa mucho en dolor neuropático asociado a cáncer. Puede dar algunas arritmias, pero con dosis muy, muy altas. Oxicodona. Aquí también les voy a hacer algunas consideraciones, también lo deben haber escuchado nombrar. Es agonista muy capa, solamente es opioide, pero también es una prodroga. Llega al hígado, ¿sí? Y se transforma en morfina, ¿sí? En oximorfina y noroximorfina. Es más potente que la morfina. Es casi el doble de potente, 1,5, ¿sí? Es 1.5 veces más potente que la morfina. Es el que tiene las características farmacocinéticas más estables. Yo te doy y sé que se absorbe el 30% y en eso es constante. Te doy y sé, ¿sí?, que tiene una vida media de 4 horas y en eso es constante. Y sé que su potencia asociada a estos metabolitos es 1.5. Entonces, el opioide más predecible. Eso lo hace un buen opioide. Pero también es el opioide más costoso. Entonces, ustedes me dirán, ¿la oxicodona tiene beneficios por sobre la morfina? La realidad es que si uno está acostumbrado a usar morfina, no. ¿Sí? No tiene ningún beneficio extra sobre la morfina. Ahora, sí podría usarlo en pacientes que tienen una polifarmacia muy importante, que toman muchos fármacos, o en pacientes que necesito saber exactamente que no haya ninguna interacción y que no se prolongue la vida media, pero más que eso no tiene ningún efecto. También aquí, en Tucumán, se ha popularizado la oxicodona, lo cual es muy bueno porque es un opioide seguro. El tema es que es tremendamente costoso y uno debería darle la posibilidad a sus pacientes de acceder a otros opioides iguales de efectivos, pero menos costosos. Hasta aquí vimos opioides que se pueden dar por vía oral, por vía endovenosa, por vía subcutánea, ¿sí? Por múltiples vías. El fentanilo tiene algunas consideraciones. Primero, no tiene metabolitos activos, se puede dar en falla renal, pero tiene un primer paso o un efecto primer paso muy importante. Si doy fentanilo por vía oral, pasa a nivel del hígado, ¿sí? Básicamente se biotransforma por completo en metabolitos no activos. Entonces, si te doy fentanilo por vía oral, es lo mismo que no darte nada, absolutamente nada. No se puede dar por vía oral. Se puede dar por vía endovenosa, se puede dar, ¿sí?, por vía transmucosa en forma de parche y por vía transdérmica, o sea, transmucosa en forma sublingual o por vía transdérmica en forma de parche. No se puede dar por vía oral, bajo ningún concepto, no tiene ningún efecto. Es muy potente, 100 veces más potente que la morfina, ¿sí? Es muy predecible, tiene una vida media cortita de 2 horitas, 1 horita, una vida media muy, muy, muy corta y su efecto empieza rápidamente. El fentanilo en parches se consigue aquí en Tucumán sin ningún problema. La marca que se consigue es esta, Durogesic. Las otras marcas no se consiguen. Y uno lo que hace es una equivalencia. Hay parches de todos estos miligramos, de 25, de 50, 75, 100, 300 miligramos, ¿sí? Microgramos por hora, perdón. Entonces uno deberá ver qué dosis de morfina toma mi paciente. Toma entre 2,25 y 3,14, le tengo que pedir un parche 75. ¿Cuál es el problema? El parche dura 3 días. Entonces mi paciente, le voy a poner el parche y durante 3 días va a tener una adecuada analgesia. Y después de 3 días el parche eliminó todo el fentanilo que tiene y no sirve más. Entonces, ¿para qué lo usamos? Para pacientes que tienen inhabilitada la vía oral o para pacientes que durante un periodo breve, por ejemplo, durante un viaje, no quieren estar tomando fármacos. Entonces, esos casos se los puede usar. Tienen un costo muy elevado.
El fentanilo transmucoso es una cosa nueva para nosotros, nueva porque llegó a Tucumán hace aproximadamente 10 meses, no más que eso. Y los hay en forma de chupetín o piruleta, le dicen también, de fentanilo, ¿sí? Es un fentanilo transmucoso yugal, ¿sí? El paciente lo chupa, no lo tiene que morder y lo frota sobre la mucosa yugal, sobre la mejilla. Y también en forma de spray nasal, este no hay en Tucumán, lo que tiene el spray nasal es que el efecto es más rápido. Se usa muchísimo en pediatría. Lo que tiene el fentanilo transmucoso es su velocidad de acción. Es increíble. En 5 o 10 minutos está haciendo efecto. Cosa que si yo te doy por vía oral, necesito 30 minutos. El dolor irruptivo es aquel que no avisa, muy asociado a cáncer, sobre todo cáncer con compromiso óseo. El paciente está sentado, está bien inmóvil y sin que haga ningún esfuerzo aparece un dolor intenso localizado en el área de la metástasis ósea que dura 30 minutos, 40 minutos, una hora y desaparece. Porque si el paciente pudiese predecirlo, sabe que cuando se mueva le va a doler. Entonces se da una dosis de opioide antes de moverse. Pero el dolor irruptivo no está relacionado con el movimiento, no avisa. Y si el paciente toma un opioide vía oral, cuando el opioide está haciendo efecto, el dolor está terminando. Entonces por eso se usan estos opioides transmucosos. Tiene algunos problemas. El chupetín de opioide, necesita colaboración del paciente. Y si el paciente tiene algún trastorno neurológico o es un paciente al final de la vida y si no puede colaborar, no va a poder frotarlo contra la mucosa de la mejilla, ¿sí? Entonces ahí tienen, ¿sí? Muy rápido inicio. Entonces apareció hace unos meses atrás, le digo la marca, pues el único que hay aquí, Fentora. Viene de 100, de 200, 400, 600 y de 800 miligramos. Fentora, ¿sí? Desarrolló de dispositivo que se pone sobre la encía, entre la encía y la mejilla, ya sea superior o inferior. ¿Y por qué en la encía? Porque no necesito colaboración del paciente. Si lo pongo sublingual, ¿sí? Corro riesgo que el paciente me muera del comprimido. Pero si lo pongo en la encía, no. Y lo que tiene, ¿sí? Es un medio, ¿sí? Donde se va a disgregar, va a generar ácido carbónico, va a generar disociación del fentanilo, va a adquirir carga iónica y se acuerdan que estos compuestos, según tengan carga o no tengan carga, se absorben mejor. Lo que va a hacer es aumentar la lipofilidad del fentanilo y se va a absorber muy, muy rápido. Entonces, el fentanilo transmucoso, ¿sí? Por vía a nivel de uso de la encía, hoy lo podemos usar, las obras sociales lo contemplan y está disponible en nuestro medio. ¿Cómo se usa? En general aquí el ejemplo está hecho con 200 miligramos, pero podemos empezar con 100. Mi paciente toma, supónganse, una dosis de 200 y si a los 15 minutos, ¿sí? Espero respuesta, si no calmó, duplico la dosis, se pone otro comprimido del otro lado, ¿sí? Y se puede repetir esto hasta 4 veces, ¿sí? Si en 30 minutos no calmó, otro más, si en 30 minutos no cambió, otro más, hasta llegar al cuarto. Por encima del cuarto no puedo seguir subiendo porque corro riesgo de deprimirme desde el punto de vista respiratorio. Pero bueno, esto tiene una vida media muy corta, en una hora el efecto se pasa. Eso también es positivo. Entonces, sirve solo para dolor irruptivo. Una vez que logré definir cuál es la dosis que necesito para calmar mi dolor, necesité 3 dosis de 200. Perfecto, son 600. Después directamente ya voy al comprimido de 600. Entonces es sumamente útil. El remifentanilo, ¿sí? No es un opioide que se puede usar en forma domiciliaria, solo se puede usar por vía endovenosa, se metaboliza por estereasas plasmáticas. ¿Se acuerdan que dijimos que una de las formas de metabolización de los opioides es la esterificación? Bueno, el remifentanilo. ¿Qué significa? No pasa por hígado, no pasa por riñón, directamente en el plasma se biotransforma. Te pongo fentanilo en la vena, tiene una vida media de 3 minutos y algunas enzimas del plasma lo destruyen, ¿sí?
En realidad, ¿sí?, la vida media, es decir, la efectividad son 50 segundos y desaparece del plasma a los 3 minutos. Por eso lo usamos en las terapias intensivas. Es muy potente, 200 veces más potente que la morfina. Y eso hace que no lo puedo usar como analgésico, porque por más que te ponga poquito, te vas a dormir. Entonces lo usamos para sedación en cuidados críticos. Te pongo una infusión de remifentanilo, su efecto adverso lo uso a favor, genera analgesia y sedación, el paciente se duerme, lo pongo en infusión continua porque sé que vive 50 segundos y cuando quiero despertar al paciente lo cierro. Y cuando lo cierro al minuto el paciente está despierto. Entonces desde ese punto de vista es muy útil. Como no pasa por hígado, como no pasa riñón, no importa si mi paciente tiene falla hepática o renal. Tiene algunos problemas, ¿sí? Sobre todo esto. Si tengo una vía endovenosa por la cual estaba pasando remifentanilo, retiré el remifentanilo y esa vía quedó ahí. Si esa vía le pongo un frasco de solución fisiológica y la lavo, solo con el remifentanilo que está en la vía puedo generar depresión respiratoria, que va a durar pocos segundos, pero puedo generarla. Es inotrópico negativo potente. Nos ha pasado muchas veces. Ponemos remifentanilo y el paciente hace bradicardia. Ponemos remifentanilo y baja la presión arterial, así que hay que usarlo con precaución. Y no se usa en bolo, se usa en infusión continua. En bolo solo se puede usar para inducción anestésica. Prohibido su uso en niños menores a 1 año, en embarazo o en lactancia. La bupremorfina, aquí en Argentina solo tenemos su presentación en forma de transdérmica, de parches, pero en otros países hay bupremorfina oral. Es mucho más potente que la morfina, 30, 40 veces más potente que la morfina, y es este agonista parcial que les decía yo, solo, ¿sí?, agonista mu y nada más. Entonces, lo podemos usar, anda muy bien, las mismas consideraciones que el fentanilo en parche. Cuando el paciente no puso lo viral, lo que tiene el parche de Restivo, de bupremorfina, es que dura 7 días. Entonces, durante 7 días mi paciente no va a necesitar tomar otro opioide. La nalbufina o nubaína, ya la conocen y ya hemos hablado, ¿sí?, es agonista kappa, disforia, y antagonista mu, que es el más analgésico, lo antagoniza. Por lo tanto, no es aconsejable su uso. La meperidina era otro de los opioides no aconsejables porque tiene un metabolito tóxico que se llama normeperidina y da convulsiones. ¿Sí? Es menos potente que la morfina, casi la mitad de potencia. Y sobre los antagonistas, la naloxona se usa como antídoto para los pacientes intoxicados. No tiene otra utilidad la naloxona. Por supuesto, si a un paciente le doy naloxona, desencadena una abstinencia aguda, taquicardia, hipertensión, taquipnea, desasosiego, dolor, infarto agudo de miocardio, ¿sí?, convulsión. O sea, no le voy a dar naloxona a cualquiera. Hay que tener cuidado con el uso de la naloxona. ¿Cómo los usamos? Si ya los conocemos, ¿cómo los usamos? ¿Sí? Para prescribir opioides hay que estar inscritos en el Sistema Provincial de Salud y no hace falta tener ninguna especialidad. Cualquier médico puede inscribirse. Y estos son los recetarios. Cada provincia administra la regulación de opioides como mejor le parece. En nuestra provincia usamos este recetario archivado o por triplicado, ¿sí?, amarillo, azul verdoso y blanco. En el recetario, ¿sí?, habrá que poner por triplicado el nombre de la persona que lo prescribe con su número de matrícula y la dosis que voy a prescribir. Y si ustedes leen en la parte lateral, dice que la cantidad de morfina que voy a prescribir debe estar o no exceder los 10 días de uso. Entonces deberé calcular que la morfina o el opioide que fuese se le acabe en 10 días. ¿Esto para qué está hecho así? Para que el paciente regrese a los 10 días. Y uno decida si continúa o no con el tratamiento y pueda uno vigilarlo al paciente. ¿Sí? Bueno, ponemos la dosis, ponemos la fecha, la firma y los datos del paciente. Los opioides los vamos a usar según escalera analgésica. Siempre de elección la vía oral. Como dijimos, se absorben rápido y sabemos que se absorbe el 30%. Siempre la vía oral. Siempre mantenernos atentos y evitar los efectos adversos. ¿Cómo evitamos los efectos adversos? Esto es muy importante. Evitar dosis intermitentes o evitar dosis SOS.
Ustedes deben haber escuchado o deben haber leído en las indicaciones, si dolor, ¿sí? Nubaína, una ampolla diluida en 10 pasar 2 centímetros. Grave error. Mi paciente, ¿sí? Tiene, ¿sí? Aquí abajo no hay dolor. Cuando supera esta línea, mi paciente le duele. Y por encima de esta línea tengo toxicidad. Es decir, para evitar el dolor, yo tengo que mantener el fármaco entre la línea amarilla y la línea roja. ¿Sí? Por encima de este fármaco, la dosis de opioide es tóxica. Por debajo de esta línea, la dosis de opioide es insuficiente y me genera dolor. Entonces mi paciente dice, me duele, cosa que ya está mal, porque nosotros tenemos que evitar que le duela, no asistir cuando le duela. Entonces, como le duele, le dieron un bolo de nubaína. Y al paciente pasa esto, me calmó, me dormí y después me vuelve a doler. Exactamente a las 4 horas. Y a las 4 horas empieza a gritar de nuevo, me duele, me duele, me duele. Entonces, ¿qué hacemos? Otro bolo. Me dormí, me calmó y me vuelve a doler. Y a las 4 horas, otro bolo. A ver, ¿qué estamos haciendo? Y le estamos enseñando a nuestro paciente, estamos generando una respuesta condicionada. Este señor no es un adicto, pero le estamos enseñando a hacerlo. Es decir, lo hacemos sufrir porque le duele, lo obligamos a que me pida y cada vez que me pide, le doy. Eso se llama efecto recompensa. ¿Qué va a hacer la próxima vez? Va a aprender. ¿Y qué va a hacer? Y va a pedir antes que le duela, porque no quiere que le duela. Por eso tenemos muchos nubainómanos, por las dosis SOS o las dosis intermitentes. Si este señor tuviese un analgésico en infusión continua o de base sin esperar que genere dolor, ni se enteró qué fármaco le pusimos. Solamente sabe que pasó su internación sin dolor. Y lo sacaremos el fármaco y lo mandaremos a su casa y jamás se enteró que le pusimos o morfina o nubaína o lo que fuese. Lo que no podemos hacer es dar dosis intermitentes. Eso es totalmente incorrecto. Es generar pacientes potencialmente adictos. Entonces, la administración regular de analgésicos opioides es fundamental para controlar el dolor. Si yo tengo una enfermedad que sé que genera dolor, por ejemplo un postoperatorio, le doy analgesia en forma regular, no le doy analgesia en forma intermitente. ¿Sí? ¿Cómo vamos a titular la dosis? Vamos a intentar controlar el dolor y eso significa que debe tener menos de 3 rescates por día. Ya les voy a explicar cuál es la diferencia entre un rescate y una dosis intermitente. Básicamente la dosis intermitente es una dosis cada vez que el paciente me pide y un rescate es el 10% de la dosis basal. Es decir, el paciente tiene una dosis basal que resultó ser insuficiente. Entonces tomo el 10% de esa dosis y le doy una dosis extra. Ese es un rescate. Me sirve para que al día siguiente, si realice más de 3 rescates, elevo la dosis basal. Para decir que el dolor está controlado, al menos debe tener, ¿sí?, una intensidad de dolor menor a 4. Esto es escala verbal análoga. Señor, ¿cuánto le duele? De 0 a 10. ¿Sí? El paciente debe considerar su dolor como aceptable y debe recibir menos de 3 rescates por día. Nosotros no pretendemos dolor cero, pretendemos dolor controlado, que el paciente diga, así estoy bien. Estas son las dosis de opioide que me parece que no son importantes para lo que nosotros pretendemos hoy. ¿Sí? Entonces, para indicar un opioide, comenzar de a poco, intentar que sean de vida media corta, cosa que si hay un efecto adverso va a ser rápido, indicar los intervalos fijos e indicar los rescates necesarios. Siempre el 10% de la dosis diaria total. Entonces, como les decía, rescate 10% de la dosis diaria. Ponga 2 ampollas de morfina, ¿sí?, de 10 miligramos en infusión continua. Perfecto, tiene 20 miligramos día. Esa es la dosis de nuestro paciente. Y si le quiero hacer un rescate, y lo vamos a hacer con 2 miligramos. Esa va a ser nuestra dosis de rescate. Entonces vamos a dejar la dosis basal y si a nuestro paciente le duele, le vamos a hacer una dosis de rescate. Pero no vamos a estar esperando que le duela. Le vamos a poner una dosis basal intentando que no necesite rescates. Siempre vamos a monitorizar, ¿sí?, que el mini mental test es para evaluar función neurológica, que no haya trastorno neurológico, pero nos pasa muchas veces que el tratamiento no dio resultado y el paciente ambulatorio vuelve
y no tuvo adherencia al tratamiento. ¿Por qué? Y no me gustan los opioides, la opiofobia, porque la verdad mi vecina me dijo que le daban eso cuando ella tenía cáncer. Y después el estoicismo. Esto vemos muchísimo. ¿Por qué no? No, si tomo yo, doctor, pero solamente cuando me duele mucho. Nos enseñaron que hay que aguantar. Y como vamos a ver más adelante en las próximas clases, aguantar el dolor genera sensibilización dolorosa y genera dolor difícil de controlar posteriormente. La dosis la vamos a incrementar de a poco, siempre siguiendo, ¿sí?, los efectos adversos, viendo que no haya efectos adversos, y vamos a calcular la demo. La demo es la dosis equivalente de morfina oral. Todo opioide lo vamos a pasar en términos de demo. Lo vamos a pasar a oral y a morfina. Y en base a eso vamos a hablar un mismo idioma. Los rescates ya les dije que son el 10%. Si son de morfina, oxicodona, fentanilo, lo que fuese, se puede dar hasta cada hora. Le doy un rescate y a la hora le pregunto, señor, ¿cómo está? Me sigue doliendo, le doy otro. Y a la hora le pregunto, ¿cómo está? Y le doy otro, hasta que le deje de doler. Un rescate cada hora. Después sumaré todo. La morfina se puede dar cada 2 o 3 horas porque tiene una vida media más larga. La metadona, perdón. Entonces, para calcular demo, tenemos que conocer lo que se llama equipotencia. ¿Sí? ¿Cuánto equivale la potencia de un opioide en relación a otro? Entonces, aquí tenemos la potencia de oral a endovenoso. Y ustedes ya lo saben. Si quiero pasar de vía oral a vía endovenosa, divido entre 3. Y si quiero pasar de vía endovenosa a vía oral, multiplico por 3. Subcutánea a oral es por 2 o dividido 2. Y si tomo la morfina como patrón y digo que la morfina tiene una potencia de 1, ¿sí?, codeína, tramadol, propoxifeno, meperidina son menos potentes. La nuvaína y la misma potencia. Fentanilo, oxicodona y metadona más 100, el doble, o más 20 la metadona. Quizás lo pueden ver mejor en esta línea. Aquí tengo la morfina. Vamos con los menos potentes. El clócido, la codeína y la meperidina 10 veces menos potente. Y el tramadol, ahí está, menos 7, dijimos, de transición. ¿Sí? La nalbufina, la misma potencia, pero con efecto antagonista, por lo tanto, mejor no darla. La oxicodona, prácticamente el doble de potencia. La metadona, 20 veces más potente. El fentanilo, 100 veces más potente. Entonces, creo que con que sepan estos opioides es más que suficiente, sabiendo que el propoxifeno, meperidina y nuvaína son los opioides que no deberíamos usar. El tramadol, aparte de su efecto mu, tiene efecto de noradrenérgico y serotoninérgico. La metadona, aparte de su efecto mu, tiene efecto noradrenérgico, serotoninérgico y anti-NMDA. Aquí les voy a nombrar algunos opioides que no se usan, pero quería ponerlos en situación. Es decir, tramadol, dijimos, 7 veces menos potente, aquí está entre 10 y 5, en el medio 7, meperidina 5 veces menos potente, propoxifeno también 5 veces menos potente, y codeína 10 veces menos potente. Todos estos son los que son menos potentes la morfina. Metadona, dependiendo de la dosis que usa, lo puedo considerar 5, 10 o 20 veces más potente. A más dosis de metadona se hace más potente. Heroína es 4 veces más potente que la morfina, pero a nadie se le ocurría dar heroína con fines analgésicos. Se usa con fines recreativos y es ilegal. Bupremorfina, 30 veces más potente. Alfentanilo, 70 veces. Remifenta, fentanilo. El fentanilo 100 veces más potente que la morfina y el remifenta casi 200. Y el sufentanilo hasta 1000 veces más potente que la morfina. El sufentanilo solo se usa en inducción anestésica, no se puede usar en otra cosa debido a su elevada potencia. ¿Cómo lo indicamos? Recién yo les dije que lo vamos a indicar en solución o en gotitas o en jarabe, porque así es mucho más fácil poder elevar o disminuir las dosis. Cuando me dicen que tengo una solución de morfina al 1%, y esto es válido para cualquier cosa, no solo para morfina, para cualquier fármaco, ¿sí? Al 1% me tengo que preguntar qué significa. Y básicamente que hay 1 gramo de morfina, ¿sí?, o 1000 miligramos, es lo mismo, en 100 mililitros. Entonces, si simplifico, sé que hay 10 miligramos en 1 mililitro. Y como sé que 1 mililitro estándar tiene 20 gotas, ¿sí?, 20 gotas lleva 10 miligramos. 1 gota, 0,5 miligramos.
Ahora, esto es bastante engorroso para hacerlo día a día, entonces podemos hacer una mnemotecnia. Si voy a pedir una solución concentrada al por ciento, eso significa muy concentrada, ¿sí? Por gota tengo la mitad del número de la solución. Si es al 1%, tengo 0,5 miligramos por gota. Si es al 2%, 1 miligramo por gota. Al 3%, 1,5 y así. Por encima del 6%, los opioides se saturan y precipitan. No habría que pedir soluciones más concentradas que al 6%. Entonces, cae de maduro que la mayor parte de las veces pedimos soluciones al 2%, donde una gota es 1 miligramo. Entonces se nos hace mucho más fácil indicarlas. Hay opioides que son muy potentes y si se pasan una gota de metadona, se pasan 1 miligramo, es mucho en términos de dosis. Entonces los pedimos más diluido, básicamente 10 veces más diluido. Entonces hacemos formulaciones al por 1000, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 1000. Entonces, esta solución tiene 1000 miligramos en 1000 mililitros, es mucho más diluida. Y si simplificamos, es súper fácil, 1 miligramo en mililitro. Aquí era, ¿sí? Una gota 0,5 miligramos, aquí es 1 mililitro, 1 miligramo. Entonces, muy fácil. En esta solución, ¿sí? La cantidad de miligramos por mililitro es igual que el número con el cual lo solicité. Al 1 por 1000, 1 miligramo por mililitro. Al 2 por 1000, 2 miligramos por mililitro. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Esta preparación y esta preparación son idénticas. No hay diferencia entre lo que la gente llama jarabe y gotas. Es la misma solución más o menos concentrada. Por ejemplo, nuestro hospital compra soluciones, ¿sí? Al 2% y al 4%. Entonces, no podemos prescribir una gota, 2 gotas, 3 gotas. Tenemos que saber bien qué estamos prescribiendo en términos de miligramos, ¿sí? Siempre fíjense bien. En general, la metadona, si bien se puede hacer en gotas, la hacemos en soluciones más diluidas, ¿sí? Cosa que si el paciente se pasa un poquito no sea tan grave. Les doy un ejemplo. Este es un paciente de 60 años, cursa un postoperatorio de una disectomía lumbar, porque tiene una lumbalgia crónica con una hernia discal L2, L3, y en el postoperatorio tiene morfina, 40 miligramos en solución, en infusión continua, y en las últimas 24 horas necesito 6 rescates, y los rescates eran el 10% de la dosis, es decir, 4 miligramos. Si yo quiero calcular la dosis equivalente de morfina oral, porque esto es morfina endovenosa, y la demo se calcula en términos de oral, ¿sí? 40 miligramos, ¿sí? Más 6 rescates de 4, o sea, 24 miligramos. En términos de morfina endovenosa, recibió 64 miligramos. Y a eso lo tendré que multiplicar por 3 para pasar al oral. La demo de mi paciente es 192 miligramos de morfina. Eso está recibiendo en términos de morfina oral. Yo lo quiero pasar a la sala. Y en mi hospital solamente hay morfina al 4%, que es lo que nosotros manejamos en el hospital. Y yo sé, ¿cómo hago? Bueno, yo sé que una gota tiene la mitad de este número, ¿sí? Una gota tiene 2 miligramos. Entonces, la morfina al 4%, una gota tiene 2 miligramos. Si yo le quiero dar 192 miligramos, ¿sí? Esto dividido 4 van a ser 96 gotas. Y como los tengo que dar cada 4 horas, lo divido 6. Entonces le voy a dar 16 gotas de morfina al 4% cada 4 horas. ¿Sí? Y voy a calcular, ¿sí? Rescates del 10%, serán 19 miligramos, es decir, 9 gotas. Y mi paciente se puede ir a la sala con el opioide vía oral. A los pacientes del consultorio les vamos a dar bien prolijito, escrito aquí, va a tomar morfina a la tal hora, tal hora, tal hora, tal hora, tal hora y tanta dosis. Por escrito siempre, nunca verbal. Para terminar, cualquier médico puede prescribir opioides, no hace falta ser especialistas, ¿sí? Administrarlos siempre a intervalos fijos, regulares y establecer dosis de rescate, siempre por reloj, no cuando el paciente sienta dolor, siempre por vía oral, siempre que sea posible, siempre guiados por la escalera analgésica de la OMS, y recordar que los opioides no tienen dosis máxima, salvo el tramadol y el propoxifeno, ¿sí? Y que los que no deberíamos usar son la meperidina, la nalbufina y el propoxifeno. Bueno.